Bueno, muy buenos días nuevamente para todos. ¿Cómo están? Nuevamente, por favor, me confirman si me escuchan. Gracias, Alex. Juan Carlos, ¿me confirma, por favor? Ok. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por su asistencia. Como vieron, la pregunta de este webinar eh, hace referencia al tema de rutas, de itinerarios, de entregas y cómo optimizar y controlar esos itinerarios y esas entregas. Y para esto la solución es Smart Router. Entonces, para dar inicio me presento, para los que de pronto no me conocen aún, mi nombre es Andrés Castro, soy ingeniero de sistemas, actualmente coordinador del área de gestión de conocimiento de la compañía y pues voy a estar a cargo de mostrarles cómo funciona Smart Router y cómo lo pueden llegar a utilizar. ¿Listo? Entonces, a lo largo de este webinar vamos a ir mostrando cómo funciona la herramienta, qué permisos se necesitan para poderla utilizar. Vamos a mostrar el archivo que se requiere para generar la carga de las rutas o las órdenes que vamos a procesar. Y pues recuerden que pueden hacerme preguntas a través del chat. A medida que yo vaya dictando el webinar, pues voy viendo el chat, les voy dando respuesta. Si de pronto no les respondo de manera inmediata, tranquilos que al finalizar pues vemos todo el tema de preguntas, todo lo que ustedes requieran. ¿Listo? Y pues bueno, entonces a dar inicio voy a compartir mi pantalla y me confirman si la están viendo en este preciso momento. Bueno, vamos a compartir por aquí pantalla. Listo. Entonces, vale, Joseph. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Vale, Alexander, gracias. Listo. Entonces, ustedes ya habían escuchado nuestra solución en no router. No sé si de pronto la conozcan, si hayan escuchado algo acerca de esta solución, si ya hayan tenido la oportunidad de pronto interactuar con esta solución. Bueno, voy a desactivar un momento mi cámara para el tema de mejorar el streaming y ya nuevamente la activo en un momento. Por favor. Listo, Ingrid. Vale, entonces bueno, para las personas que quizás no conozcan Smart Router es una solución que nos va a permitir a nosotros prácticamente de manera ágil guiar, optimizar, planear todas las entregas de manera efectiva. Entonces, ¿qué podemos hacer con Smart Router? Realizar una carga al sistema en la cual vamos a identificar qué puntos, qué entregas, qué órdenes debemos realizar. El sistema se va a encargar de organizarnos cuál es la mejor ruta, brindando pues mayor rendimiento para la operación, así como agilizando el tema de recursos que finalmente son los que van a gestionar como tal las entregas o las órdenes a visitar. Entonces recuerden que también que este webinar está quedando aquí actualmente grabado para que pues posteriormente lo puedan compartir, quizá con las personas que pues no pudieron asistir en este momento. Entonces, dentro de algunos de los beneficios que tenemos con el Smart Router, eh, es que es un router adaptable para cualquier operación. Vamos a poder programar recursos y optimizarlos. Cuando estamos hablando de recursos, aquí puntualmente estamos hablando de los vehículos o del personal de campo que va a gestionar esas órdenes o esas entregas. Adicionalmente, pues esto va a tener un impacto en cuanto al mayor rendimiento para la operación, el agilismo o el tema de agilice el uso de sus recursos, planear la operación de manera oportuna. Entonces aquí Smart Router nos va a permitir a nosotros no solo cargarlas, sino anticipadamente ver cuál sería mi mejor ruta para ir a hacer esas entregas o esas visitas a esos puntos. El tema de tiempos muertos, mitigar el tema de tiempos muertos para los recursos, bien sea un mensajero, un domiciliario, un visitador médico, un vehículo, un motorizado. Entonces, independientemente del tipo de recurso, podemos validar el tema de tiempos muertos. Generar reportes numéricos, esto impactando finalmente en el ahorro de costos logísticos y todo a través de la plataforma Space. Entonces, vamos directamente a la plataforma Space. Para las personas que ya han interactuado con nuestra plataforma, recuerden que deben ingresar directamente a mis dispositivos en línea con un usuario administrador o admin flota, bueno, distribuidor o admin flota. ¿Qué permisos se requieren para que utilicen la solución? Inicialmente recuerden que tenemos aquí el back office, el cual es el módulo de administración general de plataforma. Entonces simplemente venimos aquí y buscamos el usuario el cual le queremos
adicionar el permiso, seleccionamos el usuario, luego venimos aquí a permisos y en permisos debemos tener habilitado el permiso de Smart Router. ¿Listo? Adicionalmente, aquí va a contener otro, pero este digamos que lo podemos omitir. Necesitamos este principalmente, de Smart Router. Una vez ya tengamos este permiso habilitado, nos dirigimos aquí hasta mis dispositivos en línea. Entonces vamos a ingresar a mis dispositivos en línea. Y bueno, para los que ya han interactuado con la plataforma, ya reconocen acá que tenemos todo el módulo de monitoreo, seguimiento a los vehículos, organizado por filas y columnas en la vista de consolas. En la parte superior recuerden que tenemos la barra de consolas con la cual ustedes pueden ir filtrando el estado de sus vehículos. Posteriormente tenemos la barra de herramientas y módulos. Y en esta barra de herramientas y módulos vamos a tener en especial un botoncito que se llama Dashboard. Este dashboard también se habilita con un permiso previamente para el usuario. El permiso se llama tal cual dashboard. Entonces aquí lo único que debemos hacer es dar clic sobre este dashboard. Y al ingresar a él, entonces recuerden que en el costado izquierdo van a poder validar los dashboards que tiene habilitados este usuario. Recuerden que en el inicio o en anteriores webinars, anteriores sesiones, vimos el tema de combustible, el tema de engagement. Hoy puntualmente vamos a ver el de Smart Router. Entonces ingresamos aquí al módulo Smart Router, seleccionamos sobre la opción de Smart Router y entonces aquí vamos a tener este pequeño dashboard. Entonces no sé si tengan alguna pregunta hasta acá. De pronto Ingrid, Ernesto, Uriel. Vale, entonces voy a continuar y cualquier cosa pues ya saben, me escriben ahí a través del chat. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí en este dashboard principal? Inicialmente vamos a contar entonces con un tablero de indicadores, que es el que tenemos aquí en la parte superior. En este dashboard, en este tablero de indicadores, vamos a tener el total de rutas, es decir, que aquí en este tablero de información me va a permitir a mí identificar cuál es la información compilada de las rutas que se han generado a través de Smart Router. Es decir, cada vez que nosotros carguemos un archivo con rutas a realizar, aquí van a totalizarme esas rutas o esas órdenes, de esa cantidad de puntos procesados, cuántas rutas se han generado. Luego, en total de órdenes, vamos a tener la cantidad de órdenes procesadas. Cuando estamos aquí hablando de órdenes procesadas, estamos hablando de la cantidad de puntos a visitar. ¿Listo? Esto posterior al procesamiento del archivo. Luego continuamos con georreferenciados. En georreferenciados, este ítem prácticamente nos va a mostrar la cantidad de puntos que debimos georreferenciar a partir de la dirección ciudad del país, ya que esta de pronto no se encontraba directamente registrada dentro del archivo de Excel que uno debe cargar. Entonces, ya en un momento les voy a mostrar cuál es la estructura del archivo y cómo pues, podemos hacer el proceso de este. Voy viendo por acá el chat si tienen preguntas. Bueno, alguien está escribiendo. Ingrid, por favor, explicar nuevamente este punto. Este de los indicadores, ¿sí? Entonces, inicialmente, rutas. Recuerda que aquí estas rutas se van a generar con la cantidad de órdenes que yo procese. Si proceso, no sé, 200 órdenes o 200 puntos a visitar y estos tengo 10 vehículos para hacer esas órdenes, entonces aquí probablemente aparezcan 10 rutas generadas para esas 200 órdenes. ¿Listo? Órdenes aquí puntualmente hace referencia a los puntos a visitar o los puntos donde pues, la persona, el mensajero, el médico debe llegar. ¿Listo? Es prácticamente el itinerario. Y en georreferenciados van a aparecer la cantidad de puntos que cuando se cargó el archivo de Excel, y ahorita les muestro, hay dos columnas en la cual me pide latitud y longitud. Entonces, esas dos coordenadas siempre las va a tener el sistema como prioridad. ¿Listo? Cuando de pronto no conoces la latitud o longitud de algún cliente o de algún punto en especial, simplemente pues colocas la dirección, la ciudad y el país. Entonces ahí el sistema se va a encargar de georreferenciar o de ubicar ese punto con base en esa dirección. Si tuviese ese punto, latitud y longitud, simplemente la localiza automáticamente y no contaría dentro del ítem de georreferenciados. ¿Listo? ¿Sí respondí tu pregunta, Ingrid? Vale, perfecto.
Recuerden, para los demás compañeros que están aquí, Carlos, Dyson, Juan Carlos, estoy atento a sus preguntas. Continuamos entonces. Luego tenemos por aquí un drag and drop, este espacio de aquí, donde aquí nosotros vamos a poder eh, arrastrar un archivo. Aquí prácticamente yo puedo ir a buscar un archivo o un formato específico para el cargue de rutas. Simplemente lo arrastro y lo pongo y lo suelto sobre este ítem. O simplemente dar doble clic aquí y pues posteriormente ir a buscar como tal el archivo que voy a cargar. Adicionalmente tenemos por acá el correo de notificación. Entonces aquí es donde nosotros vamos a ingresar el correo al cual queremos que se envíe la notificación de inicio y de fin del procesamiento del archivo. ¿Listo? Entonces simplemente colocamos un correo. Si requerimos un correo adicional, simplemente colocamos la coma y vamos a colocar el siguiente correo. ¿Listo? Una vez nosotros ya tengamos un archivo aquí cargado, hayamos también cargado aquí o registrado un correo electrónico, pulsamos sobre el botón de enviar y automáticamente el sistema por debajo va a empezar a procesar la cantidad de órdenes, la cantidad de depósitos y la cantidad de recursos que contenga el archivo. Para esto entonces vamos a tener aquí una grilla. En esta grilla nosotros vamos a poder identificar cuándo fue que realizamos el cargue del archivo, cuál fue el archivo que cargamos, cuál fue el resultado de este archivo, en qué estado está ese archivo, si fue fallido, si fue procesado o no. Y más adelante, para una segunda entrega de Smart Router, vamos a poder tener una integración a través de eDelivery o de la consola viajes. Entonces recuerden que Smart Router nos va a permitir a nosotros planificar para después poder ejecutar con alguna de estas dos soluciones. ¿Listo? Por el momento solamente vamos a realizar la planeación como tal de las órdenes o de las rutas. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? En la parte superior vamos a encontrar opciones y dentro de opciones vamos a tener una estructura. Cuando pulsamos sobre estructura, se va a descargar un archivo en Excel con el formato correspondiente para el procesamiento de la ruta. Entonces, este es prácticamente el archivo. Voy a ampliarlo un poco. Listo, entonces voy a ampliar un poquito aquí el archivo para que ustedes lo puedan identificar. Y listo. Entonces, bueno, vamos a empezar a explicar como tal esta estructura. Voy mirando nuevamente aquí el chat. Bueno, vamos bien. Listo. ¿Qué vamos a contener entonces en este archivo? Es la estructura mediante la cual vamos a organizar los puntos o las órdenes o los itinerarios o las entregas que debemos realizar o las visitas. Esto recuerden que es un routero adaptable, aplica para cualquier operación. Y en este caso aquí nosotros vamos a colocar un ID. Y muchos preguntarán, venga, listo, ¿ese ID a qué hace referencia? Por lo general, recuerden que el ID es el identificador único, puede ser de una fila, de un ítem, de un dato. Entonces, en este caso, aquí tenemos unos comentarios para darles, digamos que mayor eh, ejemplificación o documentación de qué es lo que deben registrar en ese campo. Entonces, ID indica que los valores en este campo deben ser únicos y no nulos a fin de identificar cada parada, es decir, no pueden ir vacíos. Entonces, este identificador yo puedo colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5, el número que yo requiera. La idea es que no se repita y este identificador me va, valga la redundancia, me va a identificar cuál es la parada que hay que hacer. Ejemplo, eh, mm, Alexander, no sé si alcancen a ver ahí mi pantalla. Estoy mostrando mi pantalla en este momento. Estoy mostrando un archivo en Excel. No sé si a todos les ocurra. Ok. Ingrid ve el archivo en Excel. Alex solo ve el dashboard. Entonces, denme un segundo. Si quiere, Alexander, hagamos una cosa. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Nuevamente la voy a compartir. Valida si se corrige y si no, porfa, refresca entonces su sesión. ¿Listo? Entonces, un segundo. Termino de compartir. Aquí nuevamente voy a compartir. Y Dyson, confirme porfa nuevamente si ya está viendo nuevamente el archivo de Excel. Alexander también. Uriel, Ingrid, Joseph, vale.
Gracias, Jason. Gracias, Uriel. Listo, Ingrid. Bueno, vamos a continuar. Entonces, me gustaría nombrarlos a todos, pero pues, bueno, por efectos de avanzar, vamos a seguir con el webinar, con la explicación como tal. Entonces, en ID, recuerden que es un identificador de cada parada, ¿vale? Debe ser único, no debe repetirse y no debe ir vacío. Luego tenemos la parada de stop o la columna de stop, que esta columna nos indica que aquí debemos registrar la descripción del cliente o de la parada que vamos a realizar. Validen dice que se recomienda que los valores en esta columna no se repitan. En este caso, por ejemplo, aquí aparece eléctricos importados S.A. en el ejemplo. Yo puedo nuevamente colocar aquí eléctricos importados S.A. haciendo referencia. Colocamos otro por acá, otro por acá. Entonces, no sé, pongámonos en una operación que de pronto llegan a, no sé, a entregar a un mismo edificio. El edificio cuenta con 5 clientes diferentes en el mismo destino, en la misma dirección. Entonces aquí lo que hacemos es colocar, por ejemplo, tenemos una opción con el identificador de la parada, validar que son entregas diferentes, es decir, que el sistema va a reconocerme que pues no es una única entrega, sino que son varias en el mismo punto. O colocar acá simplemente, por ejemplo, eléctricos importados 1, eléctricos importados 2, listo, eso es importante que lo tengan presente. ¿Vale? En caso de que esté duplicado, pues el sistema automáticamente nos va a decir, venga, cuenta con una parada duplicada. Listo. Luego dirección. Entonces, aquí en dirección, pues registramos básicamente la dirección del cliente, del punto de la entrega, la parada que se va a realizar, la ciudad, el país, en este caso con la abreviatura. Importante, acá nos indica, por ejemplo, hay Colombia, dependiendo pues del país, la latitud y la longitud. ¿Listo? Eso es importante, estos campos. Recuerden que el sistema siempre le da la eh, elección principal a estas dos coordenadas. Posteriormente vamos a continuar con otras columnas adicionales como lo son el peso. En este caso el peso siempre lo vamos a tener en libras. En caso, por ejemplo, de que no se requiera, por ejemplo, si es un paquete, si es un médico que requiere hacer visitas domiciliarias, pues en este caso simplemente vamos a colocar 1, ¿vale? Si ya es un peso diferente en libras, simplemente lo colocamos. Todos estos datos los va a tener en cuenta el sistema para después hacer el procesamiento y asignación de las rutas. En volumen igual, en este caso el volumen está dado en pies cúbicos. También, como les indico, si es por ejemplo un papel o paquetería pequeña, ¿sí? Simplemente debemos colocar 1. No debe ir vacío, por defecto debe ir 1 el valor que corresponda. En especialidad, aquí por default está estándar. Sin embargo, recuerden acá que nosotros podemos colocar, no siempre transportamos carga estándar, sino puede ser refrigerada, o puede ser carga seca, bueno, etcétera. La idea es que esta especialidad tiene que estar aquí registrada. Con base en esta columna, posteriormente se hace un match con el tipo de recurso. Y con base en esto, pues se va asignando la ruta que le corresponde a ese recurso. ¿Listo? Aquí pues igual está como tal la explicación. El Start Window y el End Window. Estos de aquí prácticamente hacen referencia a el inicio y fin de la disponibilidad para hacer esta entrega. Es decir, que en el cliente eléctricos importados S.A. con esta dirección, con estas coordenadas, tienen ventana horaria desde las 8 hasta las 5, ¿vale? Entonces esto también lo va a tener en cuenta el sistema para asimismo pues asignar las entregas o las órdenes a cada recurso. Y el time service es el tiempo de espera o de parada que va a tener cada vehículo en cada punto. Es decir, si en este yo me estimo que me demoro 10 minutos entregando o revisando al paciente, 15 minutos, 20 minutos, lo que considere el cliente, simplemente les van a colocar acá el valor. ¿Listo? Posteriormente, esto lo va a tener en cuenta también el sistema para identificar cuántas órdenes le puedo asignar a un recurso. Entonces, miren que esta primer hoja de Excel se llama orders. Entonces, hay que tener en cuenta que no se puede cambiar el nombre de la hoja, tampoco el nombre de las columnas. ¿Listo? Voy a validar si tienen alguna pregunta. Entonces, venimos por aquí. En caso de no tener las coordenadas, el aplicativo de referencia. Sí, señora, así es, Juan Carlos, como lo explicaban en el principio de la sesión. Debemos registrar la dirección, la ciudad y el país. Si no contamos con estos campos, ahí es cuando el sistema empieza a georreferenciar con base en esta dirección. ¿Listo?
De igual forma, si por ejemplo nosotros tenemos puntos previamente creados, por ejemplo, recuerden que nosotros tenemos un módulo de geofencing con el cual nosotros vamos a poder crear diferentes tipos de puntos. Si estos puntos ya fueron creados, simplemente coloco aquí el nombre del punto. En este caso, yo podría llegar a omitir la dirección, la ciudad, la latitud y la longitud, ya que este punto, pues previamente está creado en el sistema y asimismo, pues lo vamos a geolocalizar. ¿Listo? Bueno, esto en caso de que ya esté creado, ¿no? Si no está creado, sí es necesario que coloquen dirección, latitud y longitud. Si no cuentan con la latitud y longitud, dirección, ciudad y país. Luego pasamos a depósitos, a depots. Aquí en depots, voy a ampliar un poquito. Ingrid me pregunta, o sea que se puede cargar el archivo con las columnas de coordenadas vacío. Estas dos coordenadas, latitud y longitud, tú lo puedes cargar, las puedes enviar en blanco. Pero ¿qué requieres? Si tú envías la latitud y la longitud en blanco, necesariamente debes tener una dirección, una ciudad y un país. ¿Listo? Para que el sistema funcione. Si no, no te va a funcionar. ¿Vale? Si tienes latitud y longitud, podrías omitir de pronto estos y el sistema va a coger las coordenadas de X y Y. ¿Listo? Esa es como la premisa. Si tienes el punto creado, pues digamos que así ya podríamos continuar. Listo, depósitos. Depósitos para Smart Router hace referencia como a las bodegas o a los puntos de origen o de llegada de los itinerarios o de las entregas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un registro. Voy a ampliar un poquito acá. Listo. Entonces, aquí tenemos un ID y forma. Es el identificador único de cada depósito de cada bodega. Luego tenemos el nombre, entonces aquí colocamos un valor en este campo, la descripción de cada parada en este caso, aquí es un depósito, una bodega, perfectamente podríamos colocar bodega, podemos colocar depósito, colocar el nombre que pues, en la operación se requiera. Va a ser el punto de partida o el punto de salida. Un ejemplo sería la bodega principal de Home Center, por ejemplo. Entonces de ahí todos van a recoger lo que deben ir a entregar en los demás puntos, por ejemplo. Entonces aquí simplemente colocamos el nombre. Luego también vamos a colocar acá el start time y el end time. Estas son las ventanas horarias. Entonces la bodega está disponible de 8 a 6 de la tarde para el día pues, que estoy generando el cargue de la ruta o de las órdenes. Este archivo en particular sí requiere obligatoriamente contar con latitud y longitud. ¿Vale? A diferencia de órdenes, depots sí requiere que la latitud y la longitud se encuentren registradas. De igual forma, la dirección, la ciudad y el país. Entonces, por ejemplo, si yo le digo que a todos mis mensajeros o a los vehículos que van a transportar mis órdenes, que todos deben partir de la bodega 1 o llegar a una siguiente bodega que puede ser la bodega número 2 o como lo quiera llamar el cliente, es necesario que la especifiquemos aquí. ¿Listo? Con un ID diferente. Es la misma bodega, pues no importa. Si salen del norte y llegan nuevamente al norte al mismo depósito, solamente dejamos un registro. Si son diferentes, debemos cargarlo. Listo. Claro para órdenes y claro para depósito. ¿Tienen alguna pregunta respecto a lo que les acabo de indicar? Gerardo, de pronto, Ernesto, Ingrid, ¿alguna pregunta? Miremos por acá. Auriel dice, este módulo se puede enlazar o complementar con eLibri. En este momento sí, la idea sería estupendo que, por ejemplo, manejaran Smart Router para planificar cuál es el mejor orden para ir a entregar mis paquetes, por ejemplo, y posteriormente hacer su ejecución a través de eDelivery. Entonces podrían descargar la información que Smart Router les entrega, optimizando pues el tiempo y todo el tema de recursos, y con eDelivery hacer el cargue como tal del archivo y hacer su gestión. Entonces sí puede complementarse, Uriel. Bueno, creo que no hay más preguntas, entonces voy a continuar. Entonces ya vimos órdenes y vimos depots. Luego pasamos a recursos. En recursos, no sé si ustedes de pronto en algún momento alcanzaron a ver la antigua funcionalidad de Smart Router. Esta se renovó totalmente, donde en recursos podíamos solamente o cargar vehículos o solamente cargar motorizados o solamente cargar personal de campo, llámese médicos, mensajeros, domiciliarios. En este caso, ya podemos cargar todos los tipos de recursos que van a procesar o a gestionar las órdenes de entrega que vamos a cargar. Entonces aquí, por ejemplo, puedo colocar a un médico que va a salir
En nombre, recuerden, colocamos el médico aquí. Por ejemplo, si fuera un vehículo, no es necesario colocar la placa del vehículo, simplemente la línea. Entonces, por ejemplo, un vehículo NP300, una NPR, por ejemplo, si son los recursos con los que yo cuento. El depósito de salida, entonces aquí es donde yo le estipulo, venga, este médico va a salir desde la sede principal del hospital o va a salir directamente desde su casa o va a iniciar el recorrido en el primer punto a visitar. Entonces, si sale, por ejemplo, quitamos este de aquí, médico, y dejemos, por ejemplo, NP300. Yo le digo que tengo un recurso o varios recursos de tipo NP300, ¿sí? Un vehículo de este tipo. Le digo que en departamento de salida o punto de partida, depósito de salida, va a salir de la bodega 1. Entonces, al iniciar la ruta, tiene que llegar primero a la bodega. Luego en Arrival Depot, aquí es donde va a finalizar este vehículo. Entonces, puede que si va vacío, pues va a finalizar en el último punto que pues, el sistema le haya generado. O si va aquí diligenciado, pues se requiere que llegue nuevamente al punto de partida. ¿Listo? Si fuera una bodega diferente, podría colocarla aquí. Inicia, por ejemplo, en la bodega del norte, en el depósito del norte, el nombre que se requiera, y finaliza de pronto en la bodega del sur. Pero esta bodega previamente debe haber sido entonces creada aquí, en depots. ¿Listo? Volvamos aquí a recursos. Luego tenemos aquí el maximum weight. Aquí básicamente vamos a colocar cuál es el peso máximo que soporta el recurso. Entonces, si es un vehículo NP300, recuerden que este peso es en libras. Yo puedo colocar acá que soporta, por ejemplo, 1000 libras o 500 libras, por ejemplo. ¿Listo? Si es el vehículo de tipo NP300. El máximo volumen, es decir, en cuanto a dimensiones, cuánto soporta el recurso. Todo esto va a depender del cada recurso, ¿listo? El tiempo de carga, cuánto me demore pronto cargando el vehículo. Si es un vehículo grande, una tractomula, por ejemplo, un tractocamión, un vehículo, una van, eso va a depender. Quien realmente conoce esos tiempos va a ser el cliente en su operación. Entonces, en este caso puede ser, por ejemplo, no sé, me demoró 30 minutos en cargar el vehículo, teniendo en cuenta este volumen, este peso, y acá yo puedo colocar cuántas órdenes puede llegar a procesar. ¿Listo? Entonces estas órdenes van a depender de la cantidad de órdenes que yo cargue acá. Si yo, por ejemplo, cargo aquí 100 órdenes, la idea es que yo pueda decirle, mire, este solo vehículo, esta sola línea, puede cargarme de esas 200 órdenes, puede cargarse de 50, por ejemplo, cada vehículo de acá. Luego tenemos acá el start break y el end break. Esto básicamente es como la hora de break o la hora de almuerzo o de receso que se le va a dar a este recurso. ¿Listo? Entonces puede, por ejemplo, aquí simplemente colocamos la hora. Entonces puede ser, por ejemplo, de la 1 de la tarde a las 2 de la tarde, por ejemplo. ¿Listo? Posteriormente la especialidad. Entonces aquí donde recuerden que se hace match con órdenes. Entonces aquí tenemos specialty, estándar. Y vengo y valido aquí en órdenes. Con esta columna especial, pues tendría todo que estar en estándar. Si por ejemplo tengo alguna que diga carga, no sé, refrigerada, por ejemplo, el tipo de recurso, por ejemplo, si es esta NPR 300, tendría que decirme aquí, venga, este vehículo sirve para carga refrigerada. ¿Listo? Con esto el sistema lo que hace es organizar puntualmente la información. Adicional a eso tenemos aquí el número de recursos. Entonces, en número de recursos es donde vamos a colocar con cuántos recursos cuento yo para mi operación. Entonces, aquí recuerden que como no coloco la placa del vehículo, sino la línea, perfectamente yo puedo tener 5 vehículos de esta misma dimensión, es decir, que soporten el mismo peso, el mismo volumen y que puedan gestionarme la misma cantidad de órdenes. ¿Listo? Entonces aquí coloco simplemente, bueno, tengo 5 vehículos o 5 recursos de ese tipo. Si fuera, por ejemplo, un vehículo diferente, NPR, entonces debo nuevamente colocar toda la información y probablemente ese vehículo de tipo NPR no salga de la bodega 1 o finalice en el último punto de la entrega que le corresponde, que de pronto, no sé, que pueda llevar más peso, de pronto pueda tener un volumen superior, el tiempo de carga de pronto es diferente. ¿Listo? Si alguno de estos ítems de aquí cambia, eso hace referencia a que es un recurso diferente. Y en esta de acá probablemente no sean 5 vehículos, sino que cuenten nomás con 2. Entonces todo eso lo va a tener en cuenta el sistema para así mismo generar las rutas. ¿Listo? ¿Claros hasta acá de pronto? ¿Tienen alguna pregunta? Alexander, de pronto, Carlos, Ingrid, Carol, Uriel.
Super, Carlos. Vale, recuerde que esto está siendo grabado, posteriormente lo van a poder también consultar. De igual forma se encuentra en el manual en línea. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a continuar. Una vez ya explicado todo este tema de la estructura del archivo como tal, ya nuevamente volvemos a la plataforma. En este caso, voy a hacer el cargue de un archivo que ya tenía por aquí listo para optimizar el tiempo. Entonces, donde aquí en este archivo tengo un ID, vean que es diferente. Tenemos por acá también la cantidad de depósitos, la dirección, la ciudad, el país. Algunos varían aquí, no están cargados. No están registrados aquí estos campos. El peso, el volumen. Recuerden que si por ejemplo es un médico, la idea es que sea un mensajero, la idea es que pues, tengan solamente el número uno. El tema de la fecha, el fin, el time service. Miren que aquí, por ejemplo, me puedo demorar en aquí 15 minutos, aquí 15, quizá aquí me demore 10, quizá aquí me demore 20, quizá aquí me demore 5 minutos. ¿Listo? Los depósitos, ejemplo, bodega 1, bodega 2. Los recursos, entonces aquí cuento con una NPR que sale de la bodega 1 y debe llegar nuevamente a la bodega 1. Los valores que les indicaba, el start break, el end break. ¿Listo? La cantidad de recursos. Tengo, por ejemplo, también otro que es mensajero. Es muy diferente a un vehículo, es simplemente un mensajero. Este mensajero va a salir de la bodega 2. Listo. Finaliza en el último punto que le corresponda según el sistema. El peso que puede soportar, la cantidad máxima. Listo. Las máximas o la cantidad de órdenes máximas que debe esta persona que pueda, digamos que, gestionar. Una vez ya tenga esta información, simplemente entonces recuerden que voy a venir aquí a este dashboard y acá simplemente voy a arrastrar como tal la información. ¿Listo? Entonces simplemente voy a tomar por acá el archivo, lo arrastro en el drag and drop. Entonces aquí me dice que ya subí un archivo, tengo la opción de eliminarlo o borrarlo, la opción de colocar un correo para que me notifique y simplemente le digo enviar. Al enviar, entonces el sistema va a empezar a generar un procesamiento de esa ruta, de ese archivo, y a mi correo deben llegar dos correos. Voy a mostrar por aquí rápidamente el correo. Por aquí va a llegar un correito como este, donde aquí simplemente me va a decir, vea, usted cargó este archivo a tal fecha y tal hora, vamos a generar una notificación de inicio cuando pues el archivo termine de realizar su procesamiento. Nuevamente pues vamos a notificar. Esto nos va a permitir a nosotros saber cuál es el estado del archivo. De igual forma, vamos a poder cargar varios archivos al tiempo, es decir, si hay unas restricciones que deben tener en cuenta y básicamente cuáles son las restricciones. Nosotros podemos cargar como tal 200 órdenes en un mismo archivo, ¿vale? ¿Me escuchan? Por favor, me confirman si me escuchan ahí a través del chat. Ok, Carol, gracias. Vale, Alexander, gracias, Ingrid, Juan Carlos, muy amables. Listo, entonces tenemos que tener en cuenta ese tema como tal, de la restricción que se tiene en este momento. Podemos procesar máximo 2000 órdenes, ¿listo? En un mismo archivo, ¿listo? Ese es el límite que tenemos. Es decir, por ejemplo, 200 órdenes de recursos, es lo que tenemos que validar. Si, por ejemplo, tengo que procesar 2000 órdenes en el primer archivo y mi operación requiere procesar 8000 órdenes, en este caso yo puedo cargar esos 4 archivos de manera independiente y aún así el sistema va a generar ese procesamiento del archivo como tal. ¿Listo? Vale. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué más debemos tener en cuenta con el tema de Smart Router? Tenemos la opción aquí de recargar, simplemente pulso sobre recargar, aquí automáticamente se me va a refrescar esta grilla, ¿listo? Y en esta grillita nosotros vamos a poder observar la información que pues el sistema nos generó. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la fecha en la que hice el cargue de la ruta, el archivo cargado, el archivo final, ese resultado, el estado del archivo y
recuerden que estas dos opciones que están aquí actualmente pues están en construcción para una segunda liberación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si pulso sobre archivo final, simplemente doy clic aquí, aquí descarga el sistema un archivo, que es el archivo ya procesado, el resultado de lo que cargamos. Entonces miremos por acá y aquí me va a habilitar o me va a abrir este archivito. Entonces listo. ¿Qué tengo aquí? El nombre del archivo. Este va a estar segmentado por hojas. La primera es la de resumen, en la cual me va a indicar a mí cuál es el recurso, cuántas órdenes se generaron, cuál es el peso total, el volumen total, las órdenes máximas, el peso máximo y el volumen máximo. Es decir, que aquí rápidamente por recurso me dice, vea, para recurso NPR0 le voy a cargar 5 órdenes, estas pesan tanto, tienen un volumen de tanto, según lo que el vehículo puede soportar son máximo 5 órdenes, o depende pues de lo que hayamos colocado cuando cargamos el archivo, el peso máximo que soporta y el volumen máximo. Entonces aquí me está diciendo que generó dos rutas, una que se llama NPR 0 y otra que se llama mensajero 0. Este mensajero 0 va a tener por su parte 4 órdenes. Si venimos aquí entonces las siguientes dos hojitas, en la ruta NPR 0, al seleccionarla, entonces él me va a listar esta información. Entonces ampliamos un poquito. Inicialmente me va a mostrar la secuencia, que es prácticamente el orden en el cual yo debo realizar o el itinerario o visitar estos puntos. Posteriormente vamos a tener el nombre, que es el nombre que registramos en órdenes. Entonces aquí me dice bodega 1. ¿Por qué siempre arranca la bodega 1? Porque así fue lo que le parametricé a ese recurso, NPR0. ¿Sí lo recuerdan? Miremos por acá, por si no lo recuerdan, voy a mostrar rápidamente aquí el archivito que cargamos para que vean por qué aparece aquí en recursos. Aquí en recursos le dije que es NPR salida de la bodega 1. ¿Listo? Por eso entonces aquí me indica que sale ese es el primer punto a visitar. Luego me dice que qué tipo de parada es un depósito. Desde ahí arranca, según el sistema, el itinerario, los puntos o las visitas que se van a realizar. Tiempo de llegada aproximada y distancia aproximada. Esto respecto al último punto que Smart Router procesó, a la última orden. Como este vehículo inicia su recorrido desde la bodega 1, por eso aquí tenemos que el tiempo de llegada es 0 y la distancia aproximada es 0. Luego aquí me dice llegada aproximada. Entonces aquí le estoy diciendo que llega a las 8:30 este vehículo, dependiendo de qué. Miremos aquí. Entonces va a depender de, digamos que el tiempo como tal que le dimos nosotros a cada parada. Por defecto, aquí, miremoslo aquí rápido. Listo, entonces por defecto, entonces tenemos la bodega 1. Y aquí pues me está diciendo que a esa hora, digamos que es que inicia como tal el itinerario. Listo, entonces o la ruta. Aquí tenemos la llegada aproximada, la partida aproximada. Entonces inicia a las 8:30, sale a las 8:30. Si yo, por ejemplo, le hubiera colocado aquí que el vehículo se demora 40 minutos en cargar, entonces aquí ese 40 minutos se va a sumar al tema de llegada, al tema de partida aproximada. Es decir, que si llega a las 8:30 y se demora 40 minutos en cargar, va a salir de aquí a las 9:10. La longitud y la latitud de la bodega o el depósito, la dirección, la ciudad del país, peso, volumen y especialidad, esto va a depender de lo que hayamos registrado en el vehículo. Posteriormente, entonces ya continuamos con la siguiente secuencia, el segundo punto a visitar, que sería el punto de la parada número 2, donde tenemos que va a visitar a distribuciones eléctricas. El tipo de parada, esto ya es una orden. Aquí el tiempo aproximado me está diciendo que desde la bodega 1 hasta distribuciones eléctricas, el tiempo en minutos es aproximadamente de 19.5 minutos, con una distancia aproximada de 8.31 kilómetros, es decir, de la bodega 1 a distribuciones eléctricas AC. Posteriormente, entonces me va a decir que dependiendo pues del tiempo, si sale de aquí, por ejemplo, a las 8:30, estaría llegando a las 8:49 a ese segundo punto, a esa segunda parada. ¿Listo? 8:49 con 29 segundos. Según el tiempo de servicio, de time service, entonces me va a decir, vea, llega a las 8:49 y aproximadamente va a salir de ese mismo punto, de esa segunda parada, a las 8:59 con 29 segundos. Y aún así me trae pues longitud, latitud, dirección, Bogotá, país y el tema de pues qué especialidad maneja el vehículo, cuál es el peso, ¿listo?
cuál es el volumen. Así sucesivamente vamos a continuar con el tercer punto de la entrega o del punto de parada, donde ya va a visitar a eléctricos importados, es el tipo de parada orden, es decir, la cargamos en el campo de órdenes en el archivo. El tiempo de llegada entonces de distribuciones eléctricas a eléctricos importados es de 1 minuto con 18 segundos. La distancia aproximada son 27 metros. La hora de llegada entonces sería las 9, teniendo en cuenta el tiempo de servicio desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Entonces aquí tenemos 9 de la mañana, 9:05. En este caso, para esta parada, si no estoy mal, yo le dije que me demoraba 5 minutos. Eléctricos importados S.A., validemos por acá. Eléctricos importados S.A., creo que es esta, SA1. Le dije que 5 minutos. ¿Listo? Entonces es lo que va a tener en cuenta el sistema como tal. ¿Listo? Entonces, así sucesivamente, hasta finalizar pues con la cantidad de órdenes que tenga asignados. Entonces aquí digamos que los pocos o la cantidad de órdenes que cargué, pues simplemente me está diciendo que esas son las paradas que debo hacer. ¿Listo? Según de esas 9 órdenes que cargué, le asignaron simplemente estas 5 a este vehículo, con la cual entonces dependiendo del tiempo que le hayamos colocado, él me va a decir aquí, venga, este va a ser su break como tal. ¿Listo? Y posteriormente retorna a la bodega 1. ¿Listo? Ahora miremos, por ejemplo, el mensajero. El mensajero va a tener la misma descripción, las mismas columnas, la misma lógica, la misma secuencia, solamente que este sí ya no va a terminar o no tiene que retornar a la bodega 2, simplemente va a finalizar en este último punto, que fue el que cargamos en órdenes. ¿Listo? Es decir, este de aquí. Por aquí aparece Rondón, que fue este de acá. Ahí es donde finalizaría prácticamente esta, este itinerario, esta entrega. Con base en esta información, pues si ustedes de pronto ya utilizan eDelivery, pues van a poder cargar la información en el formato que corresponda y hacer su ejecución directamente con esa aplicación. ¿Listo? Si yo recargo acá, voy a actualizar aquí todo el dashboard. Si yo vengo aquí a Smart Router nuevamente, vean que aquí ya me va a decir que ya son 6 rutas las que se han generado con tantas órdenes que se han referenciado 9 puntos. Y si yo quisiera ver, por ejemplo, cuántas órdenes, cuántas rutas he generado desde enero. Entonces, por ejemplo, vengo aquí y le digo que desde el 1 de enero hasta el 27 de abril y le digo guardar y vengo aquí y recarguemos nuevamente acá. Bueno, lo que pasa es que aquí no he generado muchas rutas, la verdad, con este usuario. Entonces aquí automáticamente, miren que actualiza, ya me dice que desde enero a la fecha llevamos 9 rutas generadas con 47 órdenes y 9 puntos georreferenciados. De igual forma me muestra aquí los puntos que se han cargado. Entonces aquí me dice el 27 de abril, el 21 de abril, el 5 de enero, que fue el último archivo que cargamos en ese momento. Este archivo, por ejemplo, si quiero consultar cuál fue el resultado, simplemente lo descargo. Entonces ahí puedo devolverme y validar, venga, qué pasó con este punto, qué vehículos cargué, cuántas órdenes se procesaron. Miren, por ejemplo, aquí en este ejemplo es diferente. Tenemos 2 vehículos, un médico también, pero ya tenemos 2 vehículos con más órdenes. Entonces la ruta NHR0, aquí ya están con la cantidad de puntos, la siguiente ruta y el médico, por ejemplo. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, porque aquí, aquí dice que, bueno, ¿cuál es la especialidad? Entonces, en este caso me dice que médico. Entonces, eso también lo tiene en cuenta el sistema a la orden de procesar todas estas rutas. ¿Listo? Entonces, hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta. Juan Carlos, teniendo en cuenta que la visualización en eLibre está en construcción, en este momento, ¿cómo puedo utilizar en plataforma el resultado del ruteo? En este caso, en plataforma, el resultado del ruteo de Smart Router se refiere, ¿cierto? La forma de visualizar el procesamiento de rutas, Juan Carlos, es a través de este archivo final. ¿Listo? Entonces, si cargué 200 rutas o 200 órdenes, disculpen, el sistema procesa y me dice cuántas rutas o cuántas rutas generaron para procesar esas 200 órdenes. Las puedo descargar en Excel, tal cual el formato que acabo de explicar. Si ya ese formato lo quieren cargar en eDelivery, pues es necesario, en este momento es necesario ajustarlo directamente al formato que requiere eDelivery. ¿Listo? Y en eDelivery, pues ya podríamos ver a través de la consola de eDelivery, pues cuántas rutas se cargaron y la cantidad de puntos que cada uno de estos va a contener.
Vale. No sé si tengan alguna otra pregunta. Ingrid, ¿es posible tener el brochure comercial? Claro que sí. Un momento, ya lo voy a compartir. Un segundo. Voy a seleccionarlo por acá. Un segundito. Y voy a enviar. Ok, Juan Carlos, otra opción diferente a iDelivery. Estamos pensando también en la consola de viajes, que también puedan generar, finalmente, pues todo es un itinerario, son paradas que se van a realizar. Entonces, la idea es también verlo allá. Como les indico, estas dos opciones en el momento están en construcción. Tan pronto estén liberadas en producción, de igual forma se les hará llegar la información, tanto con los consultores como a través de liberación o de web. Ah, ok, Juan Carlos, usted se refiere a la anterior versión de Smart Router, ¿verdad? Ok, ok. Sí, Juan Carlos, por eso digamos que al inicio les comenté, había una opción anterior de Smart Router que estaba por fuera directamente de la plataforma. Es decir, era un sistema diferente, un sistema aparte, donde denominamos la misma información, cargar, procesar, recursos, depósitos. Entonces, lo que hicimos nosotros fue optimizar esta información y reorganizar o reestructurar prácticamente esa solución. Entonces, esa anterior versión de la que usted habla, Juan Carlos, ya no existe. Tenemos esta nueva versión, esta renovación de Smart Router, directamente pues por el módulo que les mostré. Sí, en efecto, más adelante vamos a tener la opción de ver los puntos en el mapa, tal cual se manejaba en la primera versión que hubo de Smart Router, pero todo pues ya mucho más robusto e integrado con esta plataforma Space. ¿Listo? Exactamente, sí, este servicio tiene costo. Juan Carlos, no puedo decirle en este momento qué costo va a tener, realmente eso es más comercial. Si requieren información comercial, por favor, me dejan ahí su correo, sin embargo, me dejan la inquietud y yo me encargo de hacer pues el match o entregar la información al equipo comercial. Esto se va a facturar por perdón, por rutas generadas. ¿Listo? Entonces, según la cantidad de rutas generadas en el mes, así mismo pues va a tener una facturación. Sin embargo, para entrar en detalle, ya es directamente hablarlo o con su consultor asignado o directamente con alguien del equipo comercial. Voy a responder la pregunta de Ingrid. ¿Qué perfil del cliente tiene esta solución? Y la de Delivery tienden a confundirse entre ambas para la solución correcta del cliente. Ok. El perfil es, en cuanto a usuarios, necesitamos un usuario admin flota, es decir, directamente el administrador del cliente, un usuario admin flota. Recuerden que a estos es donde vamos a poder asignarles los permisos o de Smart Router o del módulo y delivery. Son funciones o soluciones diferentes, pero que se integran para pues darle más optimización al cliente. Es decir, con Smart Router recuerdan que van a planificar, a planear sus entregas y con eDelivery lo que se planea con Smart Router pues se va a ejecutar. ¿Listo? Son soluciones diferentes, Ingrid. ¿Sí te respondí? Juan Carlos pregunta, ¿a partir de cuándo está disponible? Bueno, en este caso, esta solución ya está disponible, está directamente en producción. Si requieren de pronto que les habiliten el permiso, requieren algo así adicional, por favor, hablarlo directamente con los consultores, con su consultor asignado. Si no recuerda cuál es su consultor asignado, por favor, Juan Carlos, escríbame ahí que necesita que le haga pues, ese contacto. Bueno, antes de terminar, por favor, necesito de su colaboración, que me ayuden a resolver esta encuesta que acabo de publicar, con el fin pues de seguir mejorando el tema de los webinars, seguir compartiendo información que a ustedes les interese y que quizás no conozcan de plataforma. Recuerden a todos nuestros asistentes que esto está quedando grabado, va a quedar colgado directamente en el canal oficial de Whited en YouTube, directamente en la página de Whited. También van a poder ingresar a la sección de webinar. Aquí van a encontrar webinar desde el 2020, 2021, lo que llamamos del 2022. ¿Listo? Con muchos temas de interés. De igual forma, Juan Carlos, Ingrid, la información de en cuanto a delivery, Smart Router, la información de manual técnico como tal, de cómo funciona, se encuentra directamente en nuestro manual en línea. Eh, no sé si de pronto conozcan o los consultores les hayan comentado acerca de la plataforma eLearning. Hay muchos clientes que ya tienen usuarios y están directamente autocapacitándose con los cursos o con el programa de formación que contamos con eLearning. Ahí también pues van a estar recientemente liberados los cursos de Smart Router y de Delivery para que ustedes puedan pues fortalecer su conocimiento en cuanto a nuestras soluciones y pues fortalecer
su rendimiento en la operación y la operación de un cliente. ¿Listo? Bueno, Ingrid, con gusto. Uriel, con gusto. Juan Carlos, vale. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Espero que nos volvamos a ver en una próxima oportunidad. Aproximadamente estamos realizando los webinars cada dos meses. Si ustedes en algún momento requieren algún tema en especial o quizá de pronto no conozcan sobre algún tema y quisieran conocerlo, porfa, escríbanlo ahí en la encuesta o si no me lo escriben por aquí o lo hacen llegar a través de su consultor, pues para así mismo gestionar el tema que pues adecue a lo que necesitan. ¿Listo? Voy a dejar entonces un momentico la encuesta para que puedan terminarla y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Listo, les deseo un feliz resto de semana.